Señoras y señores, amigas, amigos de Facetas, aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, hoy tenemos y les invitamos a una entrevista muy pero muy especial porque vamos a hablar de cultura jurídica. Estamos en el domicilio de un distinguido abogado aquí en Potosí, el doctor Arturo Malfer Murillo, quien también está acompañado del doctor Ronald Valdivieso. Y esta reunión para esta entrevista tiene mucho que ver con una obra que hace algunas semanas se entregó aquí en la ciudad de Potosí en un acto desarrollado en el Salón del Ilustre Colegio de Abogados. Ronald Martín Valdivieso Flores y Arturo Malfer Molina preguntan en esta obra apta para todo público, basados en casos de la vida real, ¿cómo cuidar tu propiedad ante los artificios o mañas legales judiciales? Es una pregunta que hace esta obra muy pero muy interesante. Primero quiero dar la cordial bienvenida al doctor Arturo Malfer aquí a este programa de Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Muy buenas noches. En primera instancia, realmente agradecido, Iván, por la cobertura que nos brindas en tu programa, Facetas, que realmente llega a nuestra población potosina y a todo Bolivia. En ese sentido, prestos para poder dialogar, compartir criterios sobre este aporte, humilde aporte que hemos procurado generar desde nuestro Potosí para nuestro medio y para todo Bolivia, en el sentido de resguardar lo que hace un derecho constitucional, decimos convencional, cuál es un derecho a la propiedad, al patrimonio de todos y cada uno de los bolivianos. Ronald Martín Valdivieso Flores también destaca su autoría y su participación en esta interesante obra y le damos la cordial bienvenida a Facetas. Bienvenido, doctor Valdivieso. Bueno, buenas noches, Iván. Buenas noches a todos los seguidores del programa de Facetas. Bueno, te agradezco por la invitación realizada con la finalidad particularmente de hacer conocer al respecto del contenido de la obra que has hecho mención, que es siempre con el ánimo de que la población, particularmente las personas de pie, no sean engañadas, sean estafadas cuando se realizan las transacciones comerciales, ya sea compra de inmuebles, terrenos y otros. Muchas gracias, Iván. Ahora sí, en una entrevista más directa, Ronald, Arturo, les voy a pedir a ambos, a su debido tiempo, que por favor nos expliquen, sobre todo a la audiencia de Facetas. Parecería contradictorio. Se supone que esta obra está enmarcada en el derecho, en la rectitud, pero dice acá, ¿cómo cuidar tu propiedad ante los artificios o mañas legales judiciales? Parece contradictorio, pero mejor los autores, Ronald y Arturo, a su turno nos explican el contenido del título de esta obra. Primero Arturo, adelante. Muy bien. Bueno, efectivamente, y lo hemos hecho con el margen de resalte en el mismo título, ¿no? Cómo cuidar tu propiedad, tu patrimonio ante artificios. Y ahí entra el margen, ¿no? Contradictorios legales y judiciales. Y es que realmente, evidentemente, hombres de derecho, mujeres y hombres de derecho, encaminamos a pues resguardar, a estudiar desde la Facultad de Derecho lo que es la justicia, la legalidad, los derechos de las personas. Pero evidentemente hay circunstancias que se ven actualmente, ¿no? Llámese con crisis actual económica, llámese con angustias económicas de captación de dineros a lo fácil, que hace que determinadas personas en un actuar negativo, y quién sabe no es que no apoyadas por, diríamos, la excepcionalidad de colegas abogados, utilizan la herramienta, el instrumento de un proceso judicial, por ejemplo, más bien para el contrario, en vez de lo justo, sino más bien perfilar a lo injusto, es decir, de utilizar las herramientas del proceso judicial para ocultar, resguardar, quién sabe, engañar a las personas. Lo vamos a ver en determinados casos concretos que actualmente estamos en vivo revisando, verificando en nuestra realidad actual potosina como nacional, este tipo de situaciones que utilizan el proceso, utilizan la justicia, la administración de justicia, precisamente para beneficiarse ilegítimamente
con el esfuerzo económico, con el patrimonio del prójimo. Y eso es injusto, ¿no? Y por eso es, como se decía de mi coautor, abrir los ojos a esa realidad, no solamente desde el punto de vista del abogado, sino desde el punto de vista del ciudadano, de la persona de a pie. Ronald, ¿cómo explicas lo legal, lo judicial en una obra que parecería ser contraria y estaría más bien junto a los artificios y mañas? Pero sabemos que hay una explicación y ahí precisamente el fondo del contenido de esta obra. Bueno, a ver, partiremos de lo siguiente. Bueno, en nuestra experiencia, en nuestra calidad de administradores de justicia, en las distintas materias y particularmente en materia civil, hemos podido ver, ¿no?, cómo surgen determinados procesos en los cuales los abogados, no todos, ¿no?, algunos malos abogados, con determinadas personas que actúan de mala fe, llevan precisamente a plantear una serie de chicanas, ¿no? Con eso nos referimos a los artificios judiciales, ¿no?, para entrabar los procesos o para que no se lleguen a ejecutar determinados procesos cuando ya están perdiendo. Pero también al margen de los procesos judiciales existen situaciones donde determinadas personas con ciertos asesoramientos, ¿no?, que no están encuadrados en derecho, a otras personas les llevan a realizar determinados actos jurídicos, ¿no? ¿Con qué me refiero con actos jurídicos? Me refiero generalmente a los contratos, ¿no? O sea, personas ya con premeditación, ¿no?, con el propósito de enriquecerse. Bueno, lo que hacen es, asesorados, como te digo, propician a otras personas a llevar adelante ciertos contratos, precisamente ya utilizando artificios legales, es decir, que ya están dirigidos ellos a sonsacar a estas personas, ¿no? Y lo que hacen es ciertos contratos, pero donde no se actúa dentro del marco de la legalidad, ni con la verdad, ¿no? Y posteriormente, después de hacer los contratos, resulta que hacen aparecer otro tipo de actos jurídicos, otros contratos, para destruir lo que habían realizado con las primeras personas. Es decir, de esa forma es como los llegan a sonsacar. Ya posteriormente vamos a explicar cómo es esta situación en concreto. Eso es lo que nos referimos con artificios, tanto judiciales, que son utilizados en estratos judiciales dentro de un determinado proceso, y por otra parte los legales, ¿no?, que son utilizados extra proceso, pero son actos jurídicos que prácticamente vienen a constituir una especie de estafa, ¿no? En consecuencia, a eso es a lo que queremos trasuntar con esta obra. Queremos, mediante casos determinados que se planteen en la vida real, hacer conocer, estos son los casos que se plantean en la vida real, sobre los cuales usted tiene que tener cuidado. Cuando vaya a comprar una casa, tome en cuenta estos aspectos. ¿Para qué? Para que no se deje engañar. Cuando usted vaya a comprar una propiedad horizontal, tome en cuenta estos aspectos. ¿Para qué? Para que no se vaya posteriormente a ser engañado y pierda su patrimonio, ¿no? Entonces sabemos que además a este tiempo la justicia o la administración de justicia está muy devaluada en nuestro país, ¿no? Pero de todos modos lo que queremos es nosotros siempre evitar, abrir los ojos, como decía aquí Arturo, de la gente, ¿no?, para que tenga cuidado. Según el Código Civil se presume la buena fe de las personas, pero en estos tiempos ha cambiado la situación, ¿no? Parece que hay que presumir más bien la mala fe, ¿no? Uno tiene que entrar con desconfianza y a hacer un acto jurídico. Si voy a comprar un determinado terreno, tengo que cerciorarme una serie de aspectos para que después no esté precisamente andando en líos, buscando abogados, entrando en procesos y tenga que estar gastando, al margen de haber perdido mi patrimonio, tengo que estar gastando en los procesos judiciales más. Por eso se requiere una transformación
profunda de la Administración de Justicia. Arturo, quisiera por favor que para la audiencia de Facetas vayas a explicar por tu parte y luego lo hará Ronald. Sabemos primero que la obra tiene relación con los contratos, con las obligaciones, con los derechos reales. ¿Cuáles son, a tu juicio, los casos más preponderantes sacados de la vida real y que así de la manera más sencilla están trasuntados en esta obra? Algunos ejemplos que están en este libro y luego los hará lo mismo Ronald. Muy bien. Bueno, de los varios ejemplos que se han venido dando en la obra, hay algunas circunstancias propicias, por ejemplo, que se están dando en nuestra realidad potosina con el tema de la construcción de edificios que involucran no es que en un esfuerzo de las personas que realmente están invirtiendo en nuestro Potosí y asimismo en todas las demás ciudades de nuestro territorio boliviano. Y sobre esa base, pero también hay gente que está teniendo la buena fe de adquirir departamentos, garzoniers, de esas construcciones en propiedad horizontal. Pero en ese sentido, evidentemente, trasluce de que hay realidades particulares y hacen que, lamentablemente, el avance dinámico de la vida no está con el avance dinámico de las leyes, ¿no? Actualmente nuestro Código Civil data todavía de 1975, no se ha actualizado, el procedimiento sí, pero la norma sustantiva no. Y no está siendo dinámica tampoco con una ley de derechos reales de décadas atrás. En ese sentido, tampoco hay acompañamiento en el caso de las edificaciones de departamentos y demás, como decíamos, de propiedad horizontal, por una fortaleza de normativa municipal. Particularmente, no es que no, en lo sincero, de nuestra normativa municipal potosina, que como diríamos, entre comillas, está en pañales, porque, bueno, obviamente el eje central tiene ya sus datas de edificios en sus construcciones y demás, pero no espera, lamentablemente, no tenemos que esperar años y años para avanzar en esta temática. ¿Y qué quiero decir? Que en este tema, la normativa municipal, a lo que hemos podido investigar para reflejar esa investigación en estos ejemplos, porque no ha sido sino motivo y objeto de investigación, de revisión de la situación, con técnicos, con notarios, con realidades registrales concretas, y ahí se atisba, por ejemplo, de que en la municipalidad de Potosí, en nuestra realidad potosina, por ejemplo, no hay reglamentación clara a nivel de catastro y desarrollo urbano del gobierno municipal. Es más, a lo que me comentaban los técnicos, básicamente lo único que les dan es un borrador de plano y que sobre esa base hagan la construcción, es decir, ipso facto. Y recién cuando ya está hecho la construcción, encamina a regularizar, entre comillas, la aprobación del plano de lote, construcción, edificación. Entonces deviene esa debilidad transitada inicialmente desde los planos y demás, para que las personas que hacen construir estos, a su vez, obviamente, en su generalidad y en lo práctico, no hacen pues sino inversión en base a que hacen compra-ventas anticipadas de departamentos. Es decir, que se financian con la misma construcción, pues la construcción con su misma inversión de los departamentos. Pero a la par de que no hay la posibilidad de aprobar con claridad, con procedimientos precisos este tema de sus planos, hacen y trasuntan en la realidad concreta de que esos propietarios les presentan de que no tienen un plano de construcción con la debida claridad respecto a la propiedad horizontal en la cual está proyectado. Y al no tener planos aprobados respecto a esa realidad, hacen de que su sustancial registro propietario, que se refleja en la matrícula, en el llamado folio real, siga reflejando una propiedad sin propiedad horizontal, meramente con incluso la identificación de la superficie de terreno.
no hay en su registro propietario básico esa realidad, reitero, de propiedad horizontal. De tal manera que llega el ciudadano, esa persona, que con su margen de esfuerzo de toda la vida, porque ahora es así, ¿no? Todo lo damos en nuestro margen de esfuerzo, de trabajo, de nuestra familia, de restricciones, y lo único que pueden es encaminar, quién sabe, con todo ese esfuerzo a obtener un departamento, a darle un espacio físico concreto a su familia. Pero naturalmente ante esas eventualidades llegan a adquirir estos departamentos, pero les ofrecen compra o ese tipo de ventas bajo esa realidad, ¿no? Registralmente todavía está como terreno. Y en ese sentido, esa adquisición de compra anticipada y demás tiene esa debilidad sustancial que no le están vendiendo con una propiedad horizontal concreta que hace al espacio físico del departamento o del garzonier en concreto, a más, por ejemplo, de las áreas comunes, como son los pasillos, como son el uso incluso del ascensor en muchos edificios que ya tienen muchas alturas, el tema de las bauleras, el tema de si se tiene o no uso común en cuanto a garaje. En esa realidad, porque todas estas situaciones deben estar expresadas en su registro propietario, en el folio real, en la matrícula. En esa realidad hace dar lugar a que se haga ese tipo de contratos así nomás, sin el margen de seguridad jurídica de lo que se está adquiriendo. ¿Y qué pasa sobre ese entendido? Así nomás compran, y si bien ya ha habido, con el caso Loritas, por ejemplo, en La Paz, en Cochabamba y en el Eje, determinadas de acción ante que compran en ese sentido sin esa seguridad, y posteriormente ese tipo de propietarios, entre comillas, de buena fe que les venden con compra anticipada, se generan adeudos por terceras personas, quién sabe, en complicidad con estos. Y sobre esa base y esa realidad, no habiendo seguridad de la propiedad horizontal, de su registro individualizado, se llegan a hacer procesos estos señores, los mismos propietarios, se llegan a desarrollar procesos ejecutivos, que es el más básico en la instancia de ejecución de sumas de dinero concretas, y se hacen embargar el inmueble, que ya está con construcción edificada, pero que en su registro propietario, como decíamos, está como un mero lote de terreno. Y bajo esa realidad, ¿qué se da en sus efectos? Embargado, medidas previas y al remate. Y se hacen rematar el total del inmueble que hace al terreno y a la construcción integral. ¿Y qué pasa con esos señores que han hecho la adquisición anticipada con su dinerito, que a algunos incluso ya les dan la ocupación física de los departamentos o garzoniers? Están al aire, porque en hechos vía judicial, utilizando el medio judicial, el aparato que nosotros, todos y cada uno de nosotros, pagamos a los administradores de justicia para que trabajen en pro de la justicia, pero sin que sean en confabulación con los administradores de justicia en lo sincero, sino que utilizan esa artimaña para hacerse rematar el inmueble, y sobre ese entendido ya ejecutado, favorecido al que entró con contubernio, se remata y se vende el inmueble. Y sobre esa base, esas personas que han estado ocupando esos inmuebles, que se han dado los contratos anticipados, se los retira, se los desapodera del lugar y quedan realmente en una indefensión, en una injusticia total. Cuando debería haber partido de ir garantizando sus realidades, sus pecunios, desde el inicio, como decía acá el colega, y me permito pasarle la voz acá a Ronald, en el sentido de cómo poder accionar y garantizar estas circunstancias
desde el inicio, desde la fase preventiva, más allá de todos los litigios que uno puede encarar. Eso inicialmente, por ejemplo, y de qué acciones podríamos tocar, le transmito a mi colega Ronald. Bueno, este libro está enfocado no solamente a nivel local, esto sucede a nivel nacional, ¿no? Entonces sucede en La Paz, sucede en Santa Cruz, en Cochabamba, acá. Este problema que está relatando Arturo, el hecho de que los propietarios hagan edificios de determinados pisos, les den en preventa los departamentos y después de dar en preventa hagan aparecer que tienen deudas a una tercera persona, hacen correr procesos en su contra y estos terceros acaban embargando, rematando todo el edificio y todos los que dieron su dinero para la adquisición de los departamentos, bueno, quedan no solamente sin su dinero, sino también sin el departamento. Entonces, esto no es solamente local, ¿no? Por eso es que en este libro hemos ido relatando de lo que sucede en diferentes departamentos. Pero no solamente abarca este tema, o sea, abarca distintos casos, ¿no? Esto no es uno de los casos que está relatando Arturo. Son diferentes situaciones que están relatando en el libro y que, bueno, no podemos relatarlas en el actual momento, ¿no? Nos va a llevar bastante tiempo. Y que lo hemos simplificado con casos concretos para que sea entendible para la población, ¿no? O sea, hemos puesto nombres ahí. O sea, hemos inventado determinados nombres que no son los nombres que han actuado en los procesos. ¿Para qué? Para que sea más entendible la obra, ¿no? Y puedan identificarse tal vez su situación con estos casos, o en todo caso prevenir cuando quieran realizar cualquier tipo de transacción o acto jurídico. Ahora, por ejemplo, al margen de lo que estaba comentando Arturo, que es un caso que prácticamente sucede bastante, particularmente de los edificios horizontales, también estamos, por ejemplo, nada más como ejemplo, ¿no? Tenemos otro caso, por ejemplo, que hemos relatado de un usucapión, ¿no? Donde ya los accionantes, o sea, sin entrar en detalles, logran obtener una sentencia a favor de usucapión, ¿no? Pero ¿qué hacen los demandados? Al verse perdidos, que ya tienen una sentencia en su contra, ¿qué hacen? Hacen aparecer un adeudo en su contra como si debieran a una tercera persona. Esa tercera persona inicia un proceso ejecutivo, que es un proceso sumario rápido para cobro de deudas económicas. Entonces, aceleran ese proceso ejecutivo. Con la aceleración del proceso ejecutivo, se embarga el inmueble que es objeto de usucapión, se los remata el inmueble, y bueno, pues entonces los que estaban haciendo el proceso de usucapión prácticamente no pueden ejecutar ya la sentencia que había salido en primera instancia a su favor, porque mientras estén en la etapa de la ejecución de sentencia, bueno, los que se ven perdidos apelan, ¿no? Apelan, hacen perder el tiempo, pierde el tiempo. Sabemos que las apelaciones no se resuelven de la noche a la mañana, entonces durante ese tiempo se aprovechan a hacer correr otro proceso inventado y el proceso de usucapión prácticamente queda en nada. O sea, no pueden ejecutar ya sentencia. Entonces, ese tipo de situaciones son las que se dan. Ahora, para prevenir eso, ¿qué tiene que hacerse? Obviamente, pues tiene que hacerse una medida que estamos aconsejando ahí, por ejemplo, una medida preparatoria, precautoria particularmente en todo proceso, antes de iniciar estas acciones, ¿no? Porque si no se toman estas medidas, bueno, esos son los resultados, ¿no? De que se tienen sentencias que prácticamente son un saludo a la bandera y no se pueden ejecutar, porque ya los demandados utilizan ya una artimaña ahí, ¿no? Que hacen inviable la ejecución de una sentencia. Bueno, son ese tipo de situaciones, ¿no? Las que se presentan en la práctica judicial, no acá solamente, en todos los distintos departamentos, ¿no? Pues no estamos relatando en este libro, ojo, casos exclusivamente de ciudad. Muchos son otros casos que, bueno, se ha podido observar que han sucedido en otros departamentos y que hemos tenido a bien, bueno, reunirlos todos estos en esta obra, bueno, para que quienes quieren iniciar un proceso judicial o en su caso quieren realizar un contrato de compra-venta, de antícrisis, tengan
sumo cuidado y tomen sus previsiones a objeto de no precisamente ser estafados, podríamos decir, en términos concretos. Arturo, tuve la oportunidad de leer la obra, bastante interesante, pero de manera breve quisiera que relates y también expliques la solución cuando un esposo X, sin que sepa su esposa Y, se presta dinero de un tercero o vende la casa, etc. Y cuando no se puede pagar, cuando surgen los problemas, se entera la esposa y con un otro juicio ejecutivo, en fin, se trata de salvar la casa y se salva a veces. Pero ¿qué de la comunidad de gananciales? He visto que eso está relatado en el libro. Una explicación somera para el público, por favor, Arturo. Muy bien. Iván, como otro de los casos que hemos tratado es el que tú mencionas, ¿no? Y es que es otra realidad que se va reflejando permanentemente en el medio judicial, legal, ¿no? Evidentemente, parte de que seamos sinceros y francos también, en cuanto a que, por un lado, la comunidad de gananciales implica que desde haberse realizado como tal la celebración del matrimonio civil, se genera derechos, deberes, ¿no?, en la órbita familiar, y sobre el tema del patrimonio se genera la comunidad de gananciales. Y a partir de ello, todo lo que se va adquiriendo en lo que hace en el lapso del desarrollo del matrimonio es naturalmente pertenece a ambos, ¿no? Esa es la realidad general que tenemos, ¿no? Ahora bien, bajo esa lógica, bueno, por un lado es lo positivo, ¿no? Pero también tenemos que asumir el margen también como que adquirimos derechos, como que también adquirimos obligaciones, y en el tema patrimonio, pasivos, ¿no? Y en ese sentido también la norma te refleja inicialmente, salvo prueba en contrario, de que si dentro del matrimonio uno de los contrayentes también ha adquirido obligaciones, deudas, entre otros, también presume la ley de que ha sido en beneficio del matrimonio, de la familia. Entonces ese elemento también tenemos que considerar, y es lógica, ¿no? Como que adquieres derechos, como que adquieres obligaciones. Pero de ello también hay la vivez también que decíamos, ¿no? La artimaña, el juego, que hace de que, quién sabe, determinada persona adquiere una obligación, es decir, esposo o esposa contrae la obligación económica. Pero sabiendo que, bueno, incluso el acreedor, el que ha otorgado su patrimonio, al final de cuentas, ese dinero que le ha costado y que pretende recuperar, asume, quién sabe, de garantizar esa obligación con determinado inmueble. Que el mismo deudor, esposo o esposa, dice, no, aquí está mi registro propietario, mira, ten confianza porque te voy a devolver. Y si no, ahí está la garantía del inmueble. Y sobre esa base, esa persona realmente confía pues en la buena fe. Es primordial en los contratos civiles esa buena fe, ¿no? Pero luego de ello hay el incumplimiento y se obliga el acreedor a iniciar proceso ejecutivo u otro de cumplimiento de obligación. ¿Y qué deviene? Que, bueno, él tiene confianza de que ya no me ha pagado, pero se ha garantizado con este inmueble. Y en ese sentido, no es que no se busca ir al remate de esa propiedad, pero viene una tercería de dominio excluyente ejercitando de decir la esposa o el esposo que no ha firmado el documento, que no está su nombre, de decir, no, muy bien, está bien que haya hecho la obligación, el contrato con esa persona, pero yo no lo he firmado. Y sobre ese entendido, que se retire el 50% de lo que se está recayendo sobre ese inmueble porque es mío y yo nada tengo que ver. Ese elemento da, por un lado, a que hay circunstancias, ¿no?, de todo en la vida de Dios.
puede ser que realmente el esposo o la esposa haya actuado de mala fe y a espaldas de su esposo o esposa, ¿no? Pero para eso también se debe probar que ha sido esa actuación negativa de la pareja. Pero también hay en otras realidades en las cuales es el contubernio. Vamos a contraer la obligación, pero tú te lo vas a recoger el porcentaje del 50% y vamos a recuperar ello porque tú no has firmado, pero sabiendo que habían contraído esa obligación dentro del matrimonio. Entonces, ese elemento también hay que considerarlo, que por más que no haya firmado, como también adquiere derechos, también adquiere obligaciones y se podría considerar de caer sobre el total de todas maneras del inmueble que fuera un bien ganancial dentro del matrimonio. Esa realidad también tenemos que reflejarla, tanto para unos y para otros, para el pueblo en general, para que tenga conciencia de lo que son sus actos, ¿no? Entonces iba en esa órbita el ejemplo que hemos reflejado al respecto, estimado Iván. Ronald, quisiera por favor de manera concreta te sirvas dar lectura cuáles son los temas que se han abordado en esta obra, porque hay varios, los casos en todo caso, no temas, que reitero se abordan en esta obra muy pero muy importante, que es de conocimiento de toda Bolivia, porque como ustedes bien lo han dicho, estos problemas se reflejan no solo en Potosí, sino en el resto de los 8 departamentos. Bueno, con permiso, vamos a dar a conocer cuáles son las temáticas que están abordando en este libro. Y son los siguientes, ¿no? Tenemos por una parte, en un capítulo 1, lo que hemos abarcado son los casos para tomar en cuenta en la protección del derecho de propiedad al realizar una compra-venta o realizar procesos judiciales sobre inmuebles. Y aquí estamos abarcando prácticamente 6 casos. El primer caso es relativo al invento de procesos ejecutivos en casos de compra-venta con reserva de propiedad. El segundo caso está referido al invento de procesos ejecutivos en casos de compra-venta de departamentos en propiedad horizontal, más conocidos como edificio. Un tercer caso está referido al invento de procesos ejecutivos para impedir la ejecución de un usucapión, a lo cual también ya nos hemos referido aquí juntamente con Arturo. Un cuarto caso es relativo al usucapión de inmuebles no precisados en su ubicación respecto a su registro en derechos reales. Un quinto caso está referido al usucapión de inmuebles sin registro dominial en derechos reales. Y un sexto caso de este primer capítulo está referido a la revocatoria de poderes otorgados para la venta de bienes inmuebles. Ya en un capítulo 2 estamos abordando aquellos casos que se deben tomar en cuenta en la protección del derecho de propiedad al efectuar préstamos de dinero. Y es lo que acaba de enfocar justamente Arturo, ¿no? El primer caso está referido a deudas contraídas en matrimonio que también afectan a la comunidad de gananciales. Y un segundo caso está referido a la disposición fraudulenta de los bienes del deudor para no cumplir obligaciones. Por último, un tercer caso referido al no ejercicio de derechos patrimoniales del deudor para no cumplir sus obligaciones. Estos son todos los casos que hemos abordado en este libro y que, bueno, han sido de bastante, podríamos decir, recepción por parte de los lugares donde hemos realizado la presentación, ¿no? Uno que lo hemos realizado en la Universidad Privada Domingo Sabio, donde ha dado incluso el gusto de escuchar a un arquitecto quien ha hecho conocer ya en el ámbito de nuestra ciudad que no se cuentan con normas específicas, ¿no?, bien elaboradas en la alcaldía sobre estos aspectos, lo que ha hecho conocer Arturo, ¿no? Inclusive comentaba él que existen aprobaciones de edificios en propiedad horizontal, por decir, de unas 5 plantas, pero más allá aumentan otros 3 plantas más, ¿no? O sea, sobrecargan el edificio y no existe normativa concreta sobre estos aspectos, ¿no?
incluso ponen en riesgo la vida, si es que se obra de esta manera, ¿no? Entonces, porque hay que ver también la consistencia de los muros, del terreno, los zapatos, demás situaciones. Entonces, aspectos fueron comentados en esa ocasión por el arquitecto. Y bueno, las otras presentaciones también que tuvimos, hemos tenido buena recepción. Teníamos la intención de trasladarnos al interior del país, no ha sido posible ello por falta de tiempo, sin embargo, bueno, se ha enviado la obra a los distintos departamentos para que puedan ser socializados o vendidos prácticamente a todos quienes tengan interés, ¿no? Estoy seguro que esta obra va a ser de conocimiento en todo el país, porque en todo el país sopesamos ese tipo de problemas. Arturo, Ronald, yo califico a esta obra de preventiva. Ustedes ya bien lo han explicado, porque está ayudando a la población potosina, a la población boliviana, a prevenir este tipo de problemas. Bajo esa óptica, estimado Arturo, ¿cuál sería tu mensaje como abogado, como autoridad judicial y también como escritor de obras jurídicas respecto de estos problemas para que la gente tenga cuidado? Porque lamentablemente a veces hay el concurso de algunos malos abogados y que hacen ver que la justicia no está cumpliendo su obligación cuando eso no es así, o definitivamente le echan la culpa a la ley. Tampoco es así. Creo que los que fallamos somos los seres humanos. ¿Qué podrías decir al respecto que hacen al final de esta entrevista? Bueno, particularmente lo que hace en este diálogo cordial que tenemos, abierto y sincero, particularmente como escritor y como persona preocupada, ¿no?, por la realidad que se nos viene y en la cual evidentemente hay una realidad boliviana por la cual se nos está viniendo precios altos, los inmuebles también para su construcción, para su adquisición como terrenos realmente cuesta, ¿no? Y las personas realmente están poniendo todo de sí para hacerse una casa, un techo para su familia, ¿no? O para emprender determinado negocio también a nivel de su patrimonio, a nivel de su dinero. Entonces, de ese lado hay que ser nomás prácticos, precisos, dinámicos en saber enterarse de lo que pasa a nivel de estas situaciones normativas, judiciales, más allá de que seamos o no abogados, que estemos todos los días con esto, del ciudadano de a pie, como decíamos, para que realmente pueda cuidar su patrimonio, ¿no? Y como tú muy bien me decías, me traías a colación, incluso, estimado Iván, una situación de Sucre, ¿no? Un señor de 80 años, que evidentemente ha salido con sus pancartas a la plaza de la ciudad de Sucre, ¿no? Y miren que ha reflejado una realidad que también la transmitamos en esta obra del tema de las propiedades horizontales. Y decía, ¿qué hago ahora? Tengo 80 años, aquí está mi señora. Hemos dado todo nuestro esfuerzo de la vida para adquirir esta realidad de un departamento y se nos está botando. Realmente duele, ¿no? Porque al final de cuentas todos somos seres humanos y nadie escapa de esas circunstancias. Pero ahí es nuestro pequeño aporte de llegar a esa realidad. Impulsaba y se generó esa idea, ¿no?, de Ronald, de que lleguemos a la ciudadanía en general con estas situaciones. Realmente que se llegue al público en general para que tenga el debido cuidado de ese su patrimonio que le ha costado. Entonces va enfocado a esa realidad, estimado Iván. Es este nuestro granito de arena para esta situación compleja que se nos está deviniendo. Por supuesto que es un gran aporte para la literatura jurídica en estos tiempos en que la lectura también se hace un poco difícil, pero hay que hacer un esfuerzo. En el final quiero escuchar tu mensaje, Ronald, como abogado, como autoridad judicial y sobre todo como escritor de obras jurídicas en estos tiempos difíciles donde hay que solucionar los problemas y donde también la gente tiene que cuidarse. Y este tipo de obras estoy seguro, son una maravillosa contribución a que la cultura jurídica de las personas se eleve mucho más. Tu despedida, estimado Ronald, no sin antes agradecer tu deferencia
por haber accedido a esta entrevista de Facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Bueno, yo soy el agradecido en todo caso, Iván, ¿no? Y a todos los seguidores de Facetas lo propio. Bueno, a ver, más que todo por persona, no como abogado, nada de eso, uno siente, ¿no? Siente realmente pena que a otras personas, bueno, se les afecte en su patrimonio mediante este tipo de artimañas que se utiliza por algunas personas y a veces en complicidad con algunos malos abogados, ¿no? Entonces, como te decía, lo que tienen que hacer las personas cuando uno quiere comprar, quiere hacer cualquier tipo de contrato, ya sea de préstamos, particularmente de compras, ¿no? Porque estamos invirtiendo un dinero, tiene que ser precavido, ¿no? Y además asesorarse bien, consultar, ¿no? Con los abogados, qué cosas tiene que hacer, o averiguar inclusive en las instituciones, a ver cuáles son los pasos, qué tiene que hacer, qué cosas tiene que registrar, qué cosas no tiene que registrar, qué datos tiene que sacar. Todos esos aspectos tienen que estar interiorizados, ¿no? Por ejemplo, tantos casos de anticrético hay que no se registran en derechos sociales y como consecuencia de su negligencia o del hecho de no haber registrado el contrato de anticresis, sucede bastante en la práctica que existen otros acreedores y que, bueno, afectan prácticamente los inmuebles donde estos anticrisistas han invertido, ¿no? Su dinero. Y bueno, y como no tienen un registro, bueno, no ha hecho registrar su contrato de anticres en derechos sociales, bueno, después no saben dónde van a reclamar, ¿no? Entonces, por eso yo digo, ser precavidos, pero además asesorarse bien, ¿no? Consultar con un abogado, si es preciso consultar en la alcaldía. Si quiero comprar un inmueble, tendré que ir a la alcaldía a verificar, a ver si todo está en orden ese inmueble. Lo propio tendré que ir a derechos sociales para averiguar si está a nombre del propietario, qué gravámenes tiene, si tiene algún gravamen, alguna hipoteca, anticres o cualquier situación que me pueda afectar como comprador. No tendré que ir a impuestos, averiguar cuánto se debe de los impuestos. Todas esas situaciones tiene que hacerla pues una persona cuando va a adquirir un determinado inmueble, lo propio un terreno, o cuando va también a realizar un préstamo de dinero, tiene que cerciorar, tomar sus precauciones. Entonces, esa es mi recomendación, o sea, a la población no ser tan confiado, ¿no? Tomar las precauciones y asesorarse bien, ¿no? Por lo demás, te agradezco, Iván, y agradezco lo mismo a todos los seguidores de Facetas por este tiempo que nos brindan en esta conversación contigo. Muchas gracias. Igualmente, estimado Arturo, y les digo a los dos con todo respeto, como colegas abogados que somos, vamos a seguir con este tipo de reuniones, más que entrevistas, reuniones jurídicas, porque la población potosina y boliviana, este programa se ve en todo el mundo, tiene el derecho de interiorizarse, porque el tema legal es parte de la institucionalidad del Estado. Arturo, en el final, no sin antes agradecerte por tu participación en este programa. Felicitaciones a los dos, porque cómo cuidar tu propiedad ante los artificios o mañas legales judiciales es una magnífica obra de carácter preventivo y que llega a todo el pueblo. Tu despedida, y reiterando que va a ser siempre un honor para quien les habla, que Facetas esté junto a ustedes con más obras jurídicas. En realidad esta es la segunda obra jurídica que por lo menos Faceta conoce. Adelante, estimado Arturo. Bueno, básicamente muy agradecido a tu persona realmente por darnos ese cobijo de poder tener este compartimiento, esta charla sobre temas palpables del ámbito judicial, legal, que es bueno, ¿no?, tratarlo en ese margen de facilito, ¿no?, de un diálogo sincero. Y bueno, quedar con ese margen de agradecimiento a tu persona, a Facetas, naturalmente, que llega a nivel local, nacional, mundial. Es abierto, es práctico, con lo que hace a la dinamicidad de nuestra sociedad, de nuestro contexto mismo. Y finalmente, cabe precisar también de agradecer también a todos y cada uno de nuestros colegas del foro, colegas abogados del Foro Potosino, que de igual manera ha habido esa inquietud
de cobijar nuestra obra en el margen siempre de esa humildad y sinceridad. Es nuestra obra que ofrecemos para adelante y para el futuro a nuestra realidad potosina, boliviana y mundial. Muchísimas gracias, Facetas. Muchísimas gracias, Iván. Antes de que concluyamos la entrevista, ¿dónde podrían adquirir esta obra? ¿En Potosí o en cualquier parte de Bolivia? Por favor, a Ronald o a Arturo. Arturo. Bueno, básicamente, con lo práctico que ha resultado la idea de esta obra, es inicialmente tenemos los números de líneas de celular precisas que las hemos identificado acá en la tapa de la obra. Y en ese sentido, en cualquier momento nos pueden comunicar, es líneas de celular y de WhatsApp, y por el cual además nos podemos comunicar directamente, ya sea para la entrega personal o también, si se desea en mayor cantidad, de igual manera está presto. Es esa la vía más práctica que hemos procurado también llegar a todos los que estén interesados. Muchas gracias. Antes de concluir, Arturo, por favor, toma el libro y por la parte de la tapa para que todos vean, primero con Arturo, el autor de esta obra, Cómo cuidar tu propiedad ante los artificios o mañas legales judiciales. Muchas gracias. Luego, por favor, a Ronald, que es otro de los autores, con esta magnífica obra. Cómo cuidar tu propiedad ante los artificios o mañas legales o judiciales. Señoras y señores, hemos concluido esta entrevista de Facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcial Durán Fernández. Hemos estado con dos abogados del Foro Potosino, Ronald Martín Valdivieso y Arturo Malfer, que nos han hecho conocer el contenido de esas obras aquí en el domicilio del primero de los nombrados. Muchas gracias por su deferencia. Volveremos en cualquier momento con Facetas, reitero, en el canal de YouTube de Iván Marcial Durán Fernández. Hasta la próxima.